Podéis poner la cámara. Estamos grabando la sesión para podérsela mandar a todas las personas que por horas no les encaja estar ahora mismo en la reunión y también para subir esta grabación, esta formación peculiar que ahora nos va a contar Marta, para poderla subir a la web de la Oleada por la Regeneración. ¿Vale? Que sirva también como un recurso práctico que en cualquier momento podamos beber de lo que aquí se comparte. Bueno, pues esta CAP, sabéis que hay una serie de recursos que os hicimos presentes en el último encuentro de Comunidad por la Regeneración, tanto de los grupos de acción local como de los grupos que estáis conformando bien videoforums o tratando de montar videoforums o grupos en vuestros territorios. Y como sabemos que, bueno, pues tiene cierta complejidad, queremos poner todas las facilidades posibles desde nuestra posibilidad, ¿no? Entonces, una de ellas han sido unos vídeos que se van a subir en breve, de los que Marta tiene mucho que ver. Va a ser una cara muy visible para vosotros, para vosotras. Bueno, da muy bien a cámara y dice cosas muy bonitas. Otro de los recursos va a ser el mapeo que nos compartió Saya. Es muy complejo, va a haber un primer mapa mucho menos ambicioso del que pretendemos tener, porque no es fácil, porque hay mucha información cruzada y de la que obtenemos por internet, pues hay que depurarla. Y ahí sí que os vamos a pedir también ayuda, a que nos ayudéis a ver qué cosas de vuestros territorios que estén en el mapa están correctamente puestas, son proyectos de éxito, inspiran, etcétera, ¿no? Otro de los recursos van a ser las propias comunidades, los propios encuentros de comunidad, ¿vale? Que siguen siendo una inspiración y en este mes tenemos que codecidir cuál es el grupo de acción local al que le toca pues compartir. El mes pasado fue Barcelona, fue un regalo escucharos, compas de Barcelona. Y este mes, pues no sabemos si van a ser Alcalá de Henares o va a ser Málaga o así. Esos son los siguientes por cronología. Y nada, y el último recurso que os queremos hacer ahora presente son estas CAPs. Sin más, os presento a Marta de Altequio. Es Altequio, esta organización con la que hemos conformado la metodología de la espiral de la regeneración que hemos puesto en práctica en el municipio de la Sierra de Madrid, que se llama Soto del Real, que es donde está ubicado Hope, y queríamos hacer un proyecto piloto municipal para que sirviera, pudiéramos tener pues una guía metodológica de referencia, que si os viene bien utilizarla, fantástico. Esta es la idea, que sea una guía. Que vosotros mismos, vosotras mismas tenéis vuestras capacidades y vuestras intuiciones y os organizáis de otra manera, pues también fenomenal. Esto se trata de avanzar y de inspirarnos mutuamente. Así que nada, Altequio es una organización de la economía social y solidaria de Madrid, del Mercado Social de Madrid. Es una organización experta en facilitación grupal y en intermediación. Sin más, os dejo con Marta, que nos va a contar cosas que nos interesan muchísimo. Y os va a dar también un poco cómo nos vamos a manejar en estas CAPs, con si vamos a tener el micrófono abierto, cerrado, etcétera, porque vamos a ser bastantes, pues para que sea fácil la reunión. Pues os dejo con Marta. Bueno, Cote, muchísimas gracias. Primero deciros que estoy encantadísima de estar aquí con personas que estáis impulsando transformaciones en los territorios. Me parece un auténtico lujo, ¿no? Compartir esta tarde con personas que estáis dedicando vuestro tiempo no solo a los proyectos en sí, sino también a espacios como este, espacios en los que reflexionar sobre cómo están funcionando los propios grupos, ¿no? Porque por contaros un poco por qué, ¿no? Pensamos en las comunidades de aprendizaje, trabajar en grupo, ¿no? Y trabajar en movimientos sociales y trabajar en proyectos de este tipo, todas las personas que nos hemos involucrado en algún momento, sabemos la magia y el poder, ¿no? que tienen estos grupos y también la dificultad que tiene, bueno, pues
digamos, transitar, ¿no? Las distintas fases grupales y transitar de la mejor forma posible, cuidando, y luego lo vamos a ver, cuidando el objetivo que tenemos, pero también a las personas que formamos los grupos, cuidándonos, ¿no? Que seamos capaces como de aprovechar al máximo nuestro potencial, pero a la vez cuidándonos. Entonces, un poco respondiendo a este, bueno, pues a este objetivo, ¿no? Hemos planificado estas comunidades de aprendizaje que, como bien decía Cote, vienen a complementar una serie de recursos bueno, que además están, Cote, a puntito ya de salir del horno, ¿verdad? Del horno de la maquetación. Pero bueno, va a haber vídeos, hay un documento metodológico un poco más extenso con recursos, etcétera. Y bueno, pues bibliografía complementaria para que podáis como seguir, bueno, pues complementando y buceando, ¿no? En algunas cuestiones que os puedan resultar especialmente útiles y a cada cual en el momento en el que estáis dentro de los grupos en los que estáis, ¿no? Entonces, pero desde aquí, bueno, y voy a compartir pantalla. Vale, voy a poner pantalla completa y así, sí, vale, ¿lo veis bien? ¿Sí? Vale, pues vamos un poco a sumergirnos, ¿no? En este espacio que pretende ser un espacio para compartir de forma horizontal las experiencias que ya tenéis, porque las personas que estáis aquí estoy más que convencida de que no es la primera experiencia que tenéis grupal, ni la primera experiencia, digamos, activista, pero además estáis en distintos momentos, ¿no? Dentro de estos grupos de acción local en el marco de la oleada por la regeneración, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las cuestiones que vamos a ir viendo, estoy segura de que os resonarán a cosas que os estén pasando en este momento, cosas que os hayan pasado en el pasado y cosas que os seguirán pasando, porque las dinámicas de los grupos, digamos que, bueno, pues tienen algunos elementos comunes, aunque cada grupo es un viaje único, ¿no? Y esto también es muy interesante. Pero desde ahí, ¿por qué pensamos que es interesante bueno, pues trabajar con este formato de comunidad de aprendizaje que no es una formación al uso, sino un espacio mucho más horizontal, donde traer vuestra experiencia y traer la diversidad como un valor, porque lo es, porque la diversidad nos trae distintas miradas frente a lo mismo, ¿no? Y esto nos enriquece y en general hace que las decisiones que vayamos tomando a nivel grupal en cada momento sean mucho más sólidas y más adecuadas para ese grupo en concreto, ¿no? Entonces, escuchar experiencias distintas de las que podáis traer, ¿no? Desde cada uno de vuestros grupos y en los momentos en los que estáis, nos parece que es muy valioso porque nos trae, bueno, pues, grandes aprendizajes desde la propia experiencia y desde la propia práctica, ¿no? Entonces, desde ahí esta invitación a este espacio en el que vamos a estar compartiendo de forma horizontal. Probablemente hoy, bueno, está previsto que lleguemos a ser, bueno, pues hasta 90 personas. Entonces, bueno, pues hay una parte un poquito como de marco, que es esta parte inicial, y luego una parte posterior en la que vamos a trabajar en grupos que cuando lleguemos a ese momento, viendo cuántas personas estamos, vemos cómo nos reorganizamos, porque teníamos como una propuesta para 90 personas. Si somos más, nos organizamos. Si somos menos, también nos organizamos. Si me disculpáis un momentito, voy a bajar la persiana porque creo que empieza a caer el sol y voy a empezar a ser un espectro, así que un segundo. Mejor, creo. Em, entonces, bueno, un poco desde aquí también deciros que cuando pensamos en la comunidad de aprendizaje, nos parecía que había como tres bloques temáticos en torno a los cuales reflexionar. Un primer bloque, que es el que vamos a abordar hoy,
que tiene que ver un poco con las bases, ¿no? Del funcionamiento y de la efectividad grupal, ¿no? ¿Qué es un grupo? ¿Qué no es un grupo? ¿Cómo puede funcionar mejor un grupo? ¿No? Y bueno, vamos a hacer como esta primera aproximación y esta primera mirada a los grupos, ¿no? Habrá una segunda CAP el 6 de noviembre, más o menos vamos a tener, bueno, pues una periodicidad mensual, donde vamos a entrar en, bueno, pues algunas cuestiones ya un poquito más organizativas que tienen que ver con la gobernanza, con el liderazgo regenerativo y con la toma de decisiones, ¿no? Cómo gestionar estas cuestiones en concreto dentro de estos grupos, pero es muy probable que haya reflexiones que también, bueno, pues surjan, ¿no? De experiencias vuestras previas y que también podáis llevar a otros grupos en los que estéis, ¿no? Y una tercera sesión que tiene que ver con todo el ámbito de lo relacional y de lo emocional, que es un ámbito fundamental dentro de los grupos. Cómo nos comunicamos, cómo son las dinámicas de poder, cómo es la transformación de los conflictos, ¿no? En ese grupo, que nos puede hacer crecer como grupo si transformamos bien los conflictos, ¿no? El conflicto es desde esta mirada, ¿no? Que traemos de la facilitación y del trabajo de procesos. El conflicto es una oportunidad de mejora personal y grupal, ¿no? Y por tanto de eficiencia también en los objetivos que nos planteamos, pero también es un momento delicado que tenemos que tener herramientas para saber transitar de la mejor forma posible, con el mínimo daño posible para las personas. Entonces, bueno, vamos a entrar en todo este mundo, ¿no? De lo relacional. Em, Deciros que estas 3 sesiones las vamos a, bueno, a acompañar 3 personas del equipo. Hoy estaré yo, pero en la próxima sesión estará mi compañero Jorge. Y en la sesión de diciembre estará mi compañera Conchi Piñeiro, que también es experta en todas estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues con los conflictos y lo relacional. Desde aquí nos parecía interesante para que, bueno, pues en una sesión tan numerosa todo se desarrolle de la mejor forma posible, como traer algunos acuerdos previos grupales sobre esto. Si tenéis alguna propuesta, alguna duda, cuestión, también lo podéis traer, pero nos parecía que cosas que ayudan, ¿no? A que estos 3 espacios sean pues lo más útiles posible y podamos extraer el máximo. Bueno, pues rendimiento, ¿no? Y aprovechar, ¿no? De la mejor forma posible este momento. Por un lado, bueno, pues todo el tema de la puntualidad, si podemos, ¿no? Que no siempre es posible estar y además estar unos minutos antes, mejor que mejor. Esta propuesta que comentaba antes Ángela, ¿no? De que pongáis el nombre, pero también si puede ser que identifiquéis en qué grupo estáis o en qué comunidad autónoma o en qué país, que por ahí veía que había gente de Argentina, Costa Rica, ¿no? Que os podamos como ubicar. Y que os podáis ubicar también, ¿no? Entre vosotras y vosotros. Aquí, como va a haber distintos momentos, en este momento un poco más de espacio grupal, sí os vamos a pedir que tengáis el micrófono cerrado. Si tenéis alguna pregunta, que la podáis trasladar a través del chat, pero luego va a haber un espacio de trabajo grupal que os vamos a dar pautas y luego va a haber otro momento en el que vamos a volver a sala a plenario, donde vamos a compartir las conclusiones de los distintos grupos. Entonces, en las pequeñas salas, ahí sí, por supuesto, abrimos micro, si podéis también abrimos cámara, ¿no? Para que ese espacio de compartir en pequeño grupo sea un espacio lo más rico posible. Bueno, esto así a nivel general, lo dicho, si tenéis como alguna cuestión, ¿no? que queráis comentar sobre esto, si alguien no quiere, por supuesto, todos estos acuerdos grupales, bueno, los tenemos que pasar por el filtro del sentido común y de la situación en la que esté cada cual. Si alguien no puede poner cámara porque no puede poner cámara o va con el móvil, etcétera, ¿no? Pero son recomendaciones que nos hacen tener una comunicación más cercana, ¿no? Em, y como comentaba antes Cote, ¿no? La grabación de toda la sesión va a quedar colgada, pero evidentemente lo que ocurra en los grupos de trabajo, como se dice, lo que ocurre en los grupos, se queda en los grupos, ¿no?
pero sí que el resultado de lo que ahí ocurra, luego os vamos a contar qué herramienta vamos a utilizar, el resultado de lo que ahí se comparta, nos parece que es un material muy rico y nos gustaría que bueno, pues que después pudiera quedar, ¿no? Para otras personas que estén interesadas, incluso para vosotras y vosotros, para que posteriormente podáis hacer, ¿no? Una lectura más profunda de las conclusiones y las reflexiones de los grupos. Entonces, también desde ahí comentaros que todas las propuestas de interacción que vamos a hacer son anónimas, tanto unas encuestas que os vamos a plantear ahora, bueno, pues para ir viendo un poco, ¿no? Por dónde hacer un pequeño termómetro previo, ¿no? De en qué situación están vuestros grupos, van a ser totalmente anónimas y igualmente todo lo que quede escrito en ese mural, ¿no? En ese mural digital va a ser totalmente anónimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que sepáis esto. Entonces, dicho esto, si os parece, entramos ya en materia y entramos desde la pregunta, digamos, original, ¿no? Esta es como la primera de las preguntas. ¿Qué es un grupo, no? Para entender cómo puede funcionar bien un grupo, lo primero que tenemos que entender es qué es un grupo y qué nos hace ser un grupo frente a pues un conjunto de personas que coinciden de forma casual, ¿no? En un momento y en un lugar en el tiempo, ¿no? Y entonces lo que nos hace ser un grupo frente a otras posibles, ¿no? Casuísticas que nos hacen coincidir, como ir en el metro, por ejemplo, es que evidentemente tenemos que tener unos objetivos comunes, unos objetivos que, y aquí ya empezamos a entrar un poco en el mundo de los detalles, ¿no? Y de los matices que pueden ser más o menos compartidos en la medida en la que hayamos hecho una construcción inicial, ¿no? Y una verbalización de cuáles son nuestros objetivos, por qué estamos ahí y qué nos gustaría lograr, ¿no? Y hayamos conseguido como definir, ¿no? Un propósito grupal dentro del marco del propósito de la oleada de la regeneración. Pero dentro de este propósito marco, estoy convencida de que cada uno de vuestros grupos tiene un objetivo concreto y específico. Y esta es una conversación muy significativa y muy importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos une? ¿No? Porque en la medida en la que tengamos claro qué nos une y qué objetivos tenemos, nos va a permitir en el transcurso, primero, ser más eficaces, ¿no? En nuestras acciones. Y segundo, en los momentos en los que surjan dificultades, discrepancias, ideas diversas en torno a cómo afrontar un proyecto, podemos volver aquí, ¿no? Este es como un lugar al que volver. ¿Por qué estábamos aquí? ¿No? ¿Cuál era nuestro objetivo? Entonces, eso no significa que esto sea la piedra de Rosetta y que si hemos definido unos objetivos y un propósito en un momento determinado, eso tenga que ser el objetivo y el propósito de ese grupo durante el resto de la vida del grupo, pase lo que pase, entre quien salga, ¿no? Los objetivos se tienen que ir redefiniendo y tiene que haber conversaciones profundas sobre esto, pero es importante tener claro, ¿no? Bueno, es un poco este inicio, ¿no? Que esta conversación, este por qué y este para qué, ¿no? Una identidad colectiva y ahí, en la medida en la que vayamos sintiendo que realmente somos un grupo, ¿no? No solo un conjunto de personas con un objetivo común, sino que somos un grupo y que hay lazos que nos unen, lazos invisibles que nos unen, vamos a ser más fuertes. Luego vamos a hablar de estos lazos y bueno, de lo que ocurre, ¿no? Con estas interacciones, pero tiene que haber algo que nos una, ¿no? No solo un objetivo común, porque yo puedo tener un objetivo común con una persona con la que no comparto ni espacio, ni tiempo, ni un vínculo, ni tenemos, digamos, unas reglas que nos unan, ni, ¿no? No hay como un proyecto común. Tenemos un objetivo común, sí, pero para que algo se construya tiene que haber una identidad de grupo, ¿no? Lo cual no significa que tengamos que ser amigos, ¿no? Esto también, ahí entramos en el mundo de los matices, pero sí significa que tiene que haber un vínculo que sintamos que yo contigo y contigo y contigo, ¿no? Tenemos este proyecto compartido. Pero también tiene que haber unas reglas de pertenencia y estas reglas de pertenencia y estas reglas de organización tienen que ser lo más explícitas posible y lo más claras. Y también
no es piedra roseta, aquí no va a haber nada escrito en piedra, pero sí va a haber conversaciones importantes que tenemos que tener para que el grupo funcione de forma lo más sólida posible, ¿no? Desde aquí, eh, también es importante entender que los grupos son sistemas complejos y dinámicos que están siempre en constante transformación. Incluso cuando parece que no nos estamos moviendo, no es verdad, porque cada una de estas pequeñas partículas se mueve, las relaciones se mueven, lo formal y lo informal se van moviendo, ¿no? Entonces, desde ahí, entender que los grupos están en constante transformación, igual que lo estamos cada una de las partículas y las personas que los conformamos, es importante, y también las relaciones, ¿no? Y aquí hay algo que me parece muy interesante, ¿no? Hablamos de personas, hablamos de interacciones y que el grupo es más que la suma de las personas que lo conforman, pero también es menos que la suma de las personas que lo conforman. ¿Y esto cómo, cómo unimos estas dos cuestiones, no? Pues porque el grupo evidentemente tiene mucha más fuerza que las partículas si no están unidas, pero al mismo tiempo hay algo que limita, digamos, a ese grupo, que es el marco común, digamos, de acuerdos, de cuestiones que caben y no caben en este grupo, ¿no? Bueno, pues ahí en ese equilibrio, ¿no? Entre lo que puede ser y lo que no puede ser el grupo, ¿no? Y que hay muchas conversaciones que van a establecer lo que sí y lo que no es ese grupo, ¿no? Y esto también es muy importante. Y desde ahí, desde esta visión un poco casi matemática, ¿no? Vamos a entrar un poquito más en la geometría de los grupos. Prometo que esto no va a A ser ver, una ¿se clase de oye? matemáticas, Probad, probad, probando, probando. pero, ay, por ahí hay un micro abierto. Vale, gracias, Juan. Hay No, dos no, formas ahora. de A ver, mirar a los grupos. Ay, Juan, ahora. ahora. Yo estoy silenciándolo, Juan. En este momento estamos A escuchando a ver, Marta ¿se que nos oye? está dando la información. Vale, gracias. Gracias, Vale. Juan. Bien, pues aquí hay como dos formas, y además dos formas muy geométricas de entender los grupos, que en ocasiones, ¿no? Cuando parece que estamos viendo una cuestión grupal compleja y demás, a veces, si tomamos un poco de distancia y vemos el grupo, ¿no? Desde esta visión, desde la geometría de los grupos, nos permite entender de alguna manera qué es lo que está fallando ahí, ¿no? ¿Cuál de estos vértices, y ahora vamos a ver, está más tensionado? Y a veces este que parece bueno, y lo es un esquema muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy poderoso, ¿no? Fijaos, este triángulo tiene tres vértices como todos los triángulos, pero en el vértice superior están los objetivos, los resultados que esperamos, los objetivos compartidos, lo que queremos conseguir, ¿no? Como grupo. Fijaos que tenemos en otro de los vértices las personas y las relaciones, ¿no? Y en otro de los vértices los procesos. Este triángulo pretende ser equilátero. Creo que no lo es del todo, pero pretende ser equilátero. Pero la realidad es que en la mayor parte de los grupos, a momentos, hay un vértice que se tensiona. Puede ser que nos focalicemos tanto en los objetivos, ¿no? Y hago como este ejercicio simbólico. Imaginaos que estamos tirando del vértice de arriba y estamos estirando, estirando. Si ponemos el foco únicamente en los objetivos o demasiado en los objetivos y nos olvidamos de las personas y las relaciones, cuidado, porque estamos rompiendo el equilibrio grupal. Si estiramos en exceso, cuidamos únicamente las personas y las relaciones, pero nos olvidamos qué hacíamos aquí, también estamos desestabilizando este triángulo. Y si ponemos todo el foco en los procedimientos, los procesos, esto hay que hacerlo así, hay que seguir este camino y este es el único camino posible, pase lo que pase, también estamos desestabilizando el triángulo. Y no hay un eje que esté o un vértice que sea más importante que otro. Los tres vértices son fundamentales si lo que queremos es sostener al grupo, ¿no? Y desde ahí creo que Ángela nos tenía preparada así una encuestita muy rápida. Queremos como tomar un poco la temperatura
Y os lanzamos una pregunta muy clara. Si pensáis, las personas que estéis en este momento en alguno de los, bueno, de los grupos de acción local, si pensáis en vuestro grupo de acción local, es verdad que están muy incipientes y puede ser y sería maravilloso que estéis en unos triángulos bastante equiláteros, ¿vale? Esto estaría muy bien. Pero también puede ser, y no pasa nada porque los grupos pasan por fases, que en vuestro triángulo ya empecéis a ver como una cierta tendencia. Uy, pues creo que estamos tan focalizados en las personas, en la cohesión, tal que, o puede ser que no hayamos puesto como, no hayamos mirado en absoluto los procesos y se nos está yendo hacia personas y objetivos. Entonces, la pregunta es, en este momento en vuestros grupos, ¿hay uno de estos vértices sobre el que, bueno, esté habiendo más tensión, sobre el que haya un foco mayor que sobre los otros dos? Entonces, Ángela, nos vas a compartir ahí una encuestita muy rápida a través del chat, ¿verdad? ¿Está? Perfecto, lo veis en pantalla, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de mi grupo? Y solo podéis elegir una tendencia, ¿vale? Veis que es anónima y vamos a ir viendo un poco además en directo, gracias Ángela, vamos a ir viendo qué está pasando con esos triángulos que conforman vuestros grupos, ¿no? Objetivos, personas, procesos, pues de momento objetivos. Aún falta gente por votar. Es probable que algunas personas A mí se estéis me ha como en una perdido. fase muy inicial. A mí también se me ha perdido. Me desapareció a mí también. Y a mí. Quizá se puede volver a colgar Ay, pues qué en raro. el Sí, chat. la puedo volver a poner. Si quieren, la duplico y la volvemos a hacer. Iniciar. Venga. Listo. Venga. Uy, qué maravilla, Ángela. Qué rapidez. Mira, sí, 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 ahora están Ahora entrando. sí. Ujú. De Bien. todas formas, a mí me ha sido difícil seleccionar uno, porque había dos. Sí, Ah, sí. claro. Vale, claro, claro. Os pedimos uno, aunque, bueno, no se trata tanto de hacer una foto exacta de cada uno de los grupos, sino como de detectar tendencias y lo que está saliendo tiene mucho que ver con el momento en el que creo que estáis. Fijaos, aparecen los objetivos de forma muy clara, porque lo que os ha unido, en muchos casos, quizá no sea tanto lo relacional, sino un objetivo común, ¿no? Que tiene que ver con la regeneración. Sin embargo, si yo os hubiera hecho esta pregunta sobre movimientos sociales en general, podría ser que estuvieran más compensado, ¿no? Objetivos y personas, porque muchas veces incluso generamos movimientos, asociaciones, grupos con personas que con las que previamente ya teníamos un vínculo, ¿no? Pero esto tiene muchísimo sentido aquí. ¿Qué ocurre? Que en general Tengo en el micrófono activado, asociaciones y pero entidades no de me... este tipo, lo que suele quedar, digamos, el vértice que suele tener menos peso es el de los procesos. Y aquí, esta sí que es una cuestión, quizá Ángela, si puedes Hola, hola. como cerrar la pantalla de la votación. Sí, Ujú. vale. Em, Tiene muchísimo sentido y de hecho hay varios estudios muy interesantes que lo que traen es como la falta de procedimientos en las organizaciones de este tipo suele ser un problema importante porque cuando no hay procedimientos, en general, no hay un equilibrio en la participación, surgen las estructuras invisibles de poder, las estructuras informales, ¿no? Que tienen mucho peso y al final, bueno, hay un artículo maravilloso que se llama La tiranía de la falta de estructuras, que muestra muy bien y ejemplifica muy bien, bueno, este que es, digamos, uno de los problemas de muchas, bueno, de muchas entidades y organizaciones, especialmente de aquellas que a lo mejor las personas, bueno, pues no han tenido un recorrido importante dentro del movimiento asociativo, ¿no? Bien, si pasamos a este otro espacio, ¿no? Que explica, ¿no? La forma en la que los grupos
se pueden organizar. Hay 4 espacios grupales fundamentales. Y estos 4 espacios también son importantes y no hay uno que tenga una preponderancia frente a los demás. Pero, sin embargo, en la mayor parte de los grupos hay bueno, un trabajo más claro de algunos de estos espacios y otro que no es Hola, tan hola, claro sobre otros. probando. Sí, Juan, mira, te vamos a pedir, es que entra el sonido todo el No, rato. Marta, no te Sí, preocupes, Juan tiene problemas para escucharnos y está activando el ay, micrófono, pero vale, si no nos escucha, es inútil que es, lo active. Entonces, ay, ya, no vale, te preocupes, yo lo tú estoy estás ahí, gestionando en el chat. Juanjala, qué bien, muchas gracias. Sí, tranquila. Sí, pues comentaros que los 4 espacios grupales fundamentales, que digamos algunos dentro de las organizaciones, y cuando hablo de organizaciones y grupos no solo hablo de movimientos sociales, el espacio de gobernanza y toma de decisiones es un espacio clave en organizaciones, digamos, democráticas, ¿no? El espacio de indagación y creatividad es un espacio también fundamental, pero es verdad que no en todos los grupos y no en todos los momentos damos el espacio que requiere, ¿no? La búsqueda colectiva de soluciones, la indagación, aprender, compartir, ¿no? Y la creatividad. Y este es un espacio que es clave porque para poder tomar buenas decisiones hemos tenido que A hacer ver, una buena exploración previa. Entonces, estos 2 espacios deben estar no solo presentes, sino además muy, muy próximos y asociados. Pero fijaos, hay otros espacios que no suelen aparecer ni siquiera en las organizaciones o en muchas de las organizaciones, bueno, pues como son las vuestras, ¿no? Quizá el de cohesión y conexión grupal en algunos grupos sí que aparece a momentos, ¿no? Celebramos si conseguimos terminar un proyecto y estamos, ¿no? Como felices de haber podido conseguir un objetivo, ¿no? Pero cuidar de forma constante la cohesión y la conexión grupal es fundamental, no solo en los momentos finales en los que hemos conseguido el objetivo, sino generar espacios desde el inicio para ser realmente un grupo, ¿no? Y que haya esas interconexiones que son clave. Pero por otro lado, fijaros, si hay un espacio olvidado, y no solo olvidado, sino diría temido, es ese espacio del fuego que tenemos arriba a la derecha, la gestión emocional y el potencial del conflicto. Cómo nos relacionamos culturalmente con el conflicto? ¿Cuántas veces hemos oído que el conflicto es algo a evitar, 2 no se pelean si uno no quiere, etcétera, etcétera? Podríamos hacer un listado de frases que están en nuestra cultura y que lo que nos están diciendo y trasladando es que el conflicto es algo a evitar. Sin embargo, el conflicto es inherente a la propia dinámica relacional, no solo de los grupos, que por supuesto, sino también de las personas, y entender el conflicto como algo necesario y positivo cambia nuestra percepción, ¿no? Tener herramientas para gestionar de la mejor forma posible esto, y mi compañera Conchi va a traeros, ¿no? Como propuestas que creo que os van a servir en la medida en la que seamos capaces de manejar el fuego del conflicto, utilizando un poco esta metáfora, vamos a tener grupos que funcionan mejor y de forma más inteligente. Pero hablemos de los grupos de acción local y ahora sí que vamos a empezar a entrar en vuestra propia experiencia y dinámica de grupo. Como antes comentaba Cote, digamos desde la coordinación de Hope y el equipo de Altequio y con la experiencia que pudimos tener en Soto del Real, bueno, digamos que había un marco metodológico que empezó como a aflorar, que era la espiral de la regeneración. Este marco metodológico bebe de muchas fuentes, de la facilitación, el trabajo de grupos, la CNV, etcétera, de muchos marcos que seguro que las personas que trabajáis en intervención social os suenan. Pero pensábamos que era interesante generar una metodología propia que se adaptara a los grupos de acción local y al mismo tiempo que fuera una herramienta absolutamente voluntaria,
que si os sirve, fenomenal, si os sirve una parte también fenomenal, y si no, al menos que fuera un marco, digamos, y un lenguaje común que pudiéramos utilizar en los momentos en los que compartís, porque nos permite entender en qué momento y en qué fase estáis como grupo. Bueno, esta metodología y un poco con toda esta idea y la metáfora de la espiral es porque dentro de la dinámica de los grupos no hay un inicio y un fin. Estamos hablando de una espiral y estamos hablando de un sistema que es fractal, donde las fases se van repitiendo, ¿no? Hay cohesión en distintos momentos, pero también hay activación en distintos momentos, luego lo vamos a ver. Y realmente nos estamos basando, ¿no?, con criterios de biomímesis en los sistemas vivos. Los sistemas vivos son fractales, son abiertos y son adaptativos. Bueno, pues esa es un poco como la invitación a que hola, vuestros probando. grupos también sean así. ¿Cuáles serían las 4 fases de la espiral de la regeneración? Por un lado, celebrar y de nuevo, ¿no? Este puede ser fase 1, puede ser fase 3, o puede estar entre la 2, la 3 y la 4 en distintos momentos, ¿no? Pero sí que nos parecía importante, y por eso lo traíamos en primer lugar, porque cuando aparece un grupo de acción local en un territorio, ese territorio ha tenido una historia previa y ha tenido unos movimientos sociales previos a los que queremos primero agradecer, ¿no? Honrar, y desde ahí, desde esa memoria compartida de la comunidad, ver qué cuestiones ya están ahí, son semillas, incluso son pequeños plantones que queremos que sigan creciendo y vayan tomando otra dimensión desde, bueno, pues una unión, digamos, de movimientos previos, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí nos parecía importante esto, ¿no? Como honrar lo que ya ha pasado. Y esto lo llamamos celebrar, aunque va a haber otros momentos también en los que celebrar. En esa fase también inicial, ¿no?, está todo lo que tiene que ver con la conexión grupal y con establecer, digamos, un grupo cohesionado, pero a su vez abrirnos a la comunidad, a otras entidades que a lo mejor no están dentro de la oleada de la regeneración ni de los grupos de acción local, pero que están desarrollando un trabajo en paralelo muy interesante en la comunidad y que no nos queremos olvidar, ¿no?, de estas entidades que también, bueno, pues con las que podemos seguir estableciendo sinergias para, bueno, pues conseguir, ¿no?, este objetivo de transformación ecosocial, ¿no?, desde un punto de vista amplio. Por otro lado, activar. Bueno, antes de activar, soñar forma parte, ¿no?, de este gran punto que es activar. Lo primero que tenemos que hacer es soñar juntas y juntos, ¿no?, como nos gustaría que fuera este lugar en concreto, porque los grupos de acción local están muy conectados con los territorios, como nos gustaría que fuera ese lugar en el futuro, y desde ahí cómo podemos transitar ese camino, ¿no? ¿Qué acciones, qué ideas queremos llevar a cabo y cuáles queremos llevar a cabo a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, ¿no? Y cómo nos planificamos. Entonces, activamos, planificamos, pero también pensamos que es importante inspirar. Y inspirar significa inspirar es lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Inspirar es compartir lo que nos está funcionando en nuestros grupos, significa sistematizar aprendizajes, compartir narrativas, polinizar y trasladar mensajes positivos, ¿no? Y de bueno, pues este easy, ¿no?, que inspira todo el movimiento Hope, trasladar, ¿no?, que en nuestros territorios ese easy inicial se ha convertido en una realidad. Pero al mismo tiempo, las metodologías están, igual que las planificaciones escolares, están para luego ser deconstruidas. Es decir, esta metodología que vais a tener en un documento mucho más desarrollada, está para que os quedéis con lo que os parezca interesante. Si vais a iniciar y queréis como tener una inspiración previa, qué bien. Si os sirve una parte y otra parte no, qué bien. Si hay una técnica concreta que os ayuda en un momento determinado, qué bien, pero es el propio grupo y la energía del grupo la que marca el ritmo, ¿no? Em, y también importante, ¿no?, como escuchar al propio grupo, ¿no? Cuidar los vínculos, sostener la motivación, pasar a la acción, ¿no? Y al mismo tiempo ser
respetuosas al propio tiempo que necesite el grupo. Hay grupos que necesitan un tiempo para conformarse y para sentirse grupo, un tiempo para llevar a cabo las acciones, para pensarlas, ¿no? Un tiempo para comunicarlas y para compartir. Bueno, pues que vayamos escuchando al propio grupo en qué punto está, que nos escuchemos y que escuchemos a las personas del grupo. Que como esto ha pasado en varios grupos, habéis traído como propuestas que tienen que ver con acciones de regeneración muy claras y nos parece que también son reflexiones interesantes, aunque no tengan tanto que ver con la dimensión del funcionamiento grupal, le vamos a generar a este muro un nuevo espacio para recoger en cada uno de los grupos todas estas, bueno, estos aprendizajes que tienen que ver en concreto con el proyecto, no tanto a lo mejor con lo grupal, lo vamos a separar, pero también es súper valioso. Y con esto que traíais antes, Luis, muy interesante, que es además una de las, y con esto ya cierro, fijaos que, bueno, qué panorámica, ¿no? Tan interesante sobre aprendizajes que además podríamos localizar en esas 4 fases, ¿no? De la espiral de la regeneración. Pero esto último que traéis, que cada persona puede aportar algo, es interesantísimo, es una reflexión que hemos tenido en varios momentos del proceso, ¿verdad, Cote? La importancia de ser capaces de acoger la diversidad de formas de participación dentro de los grupos. El que puede aportar un poquito, que aporte un poco, el que puede aportar mucho, que aporte mucho, ¿no? Ser capaces de tejer, digamos, una estructura que sea capaz de dar la bienvenida a distintas formas de participación es quizá una de las mejores formas de sostener estos procesos en el tiempo, ¿no? Todo lo anterior, por supuesto, pero digamos que este es un aspecto que suele generar muchas fricciones en los grupos y es muy interesante que haya salido y que probablemente vuelva a aparecer en otros momentos, ¿no? En concreto, y vamos a acabar con esto, bueno, vamos a acabar con daros las gracias por todo lo que habéis trabajado, ¿no? en el mural. Esto va a quedar aquí, va a quedar hasta mañana para seguir complementando. Le daremos un poquito de forma y os lo compartiremos junto al resto de materiales. Os cerramos dándonos las gracias por este espacio compartido. Gracias por vuestra generosidad, no solo a la hora de impulsar los grupos, sino también a la hora de compartir aprendizajes, ¿no? Y esto es lo que nos hace ser más fuertes y ser oleada, ¿no? No ser solo grupos fuertes, que también nos enriquece y nos fortalece hacia adentro, sino también como oleada y grupos que compartimos aprendizajes. Agradecerles por este espacio, por este tiempo, como siempre. Muchas gracias. Pues nada, yo también me uno a esta oleada de gratitud y de la alegría de, en mitad de la locura, sacar un hueco que no lo tenemos para vernos, inspirarnos. En este mes volveremos a vernos en el encuentro de comunidad, donde alguno de vuestros grupos nos inspirará a los demás, cómo os estáis organizando. Y nada, seguimos caminando juntas, emocionándonos y sobre todo llevando a la práctica acciones que eleven la respuesta a la crisis climática y ambiental, porque tenemos las soluciones. Es hora de aplicarlas. Pues nada, un gustazo enorme. Gracias.